thankful for the opportunity to be with you today. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes este día. There are many churches in the United States who are praying for us. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos que están orando por ustedes. My assignment today is to speak to you as preachers. Mi asignación en este día es hablarles a ustedes como predicadores. I want to encourage you in the importance of preaching. Quiero animarles en cuanto a la importancia de la predicación. As shepherds, we are called to feed Christ's sheep. Como pastores estamos llamados a alimentar las ovejas del Señor. And we do that primarily through preaching. Y nosotros hacemos eso primeramente por la predicación. Our subject is the priority of preaching. Nuestro tema entonces es la prioridad de la predicación. We have many verses to consider. Vamos a considerar muchos versículos, So let's get to work. así que vamos a trabajar. Consider, first of all, the priority of preaching in the history of God's people. Lo primero que vamos a considerar es la prioridad de la predicación en la historia del pueblo de Dios. And here we survey some of the preachers from the Old Testament. Y aquí lo que vamos a hacer es un recorrido por los predicadores del Antiguo Testamento. We're told about Enoch. Se nos dice de Enoch, He walked with God. que caminó con Dios, And Jude tells us he was a preacher y Judas nos dice que él fue un predicador. in Jude 1:14. En Judas 1:14, Enoch prophesied concerning the judgment of God. Enoch profetizó con respecto al juicio de Dios. Noah built an ark. Noah built his ark. Noé construyó su arca, But Peter tells us he was a preacher of righteousness. pero el apóstol Pedro nos dice que Noé fue un predicador de justicia. Abraham Abraham was commanded by God to teach his children and his family. Dios le mandó a Abraham que él enseñara a sus hijos los mandamientos de Dios. That involved several hundred people. Y eso involucra varios cientos de personas. You remember Abraham had a small army of 318 men. Recordarán que Abraham tenía un pequeño ejército de 300 hombres. We're told in Genesis 20 that he was a prophet. En Génesis 20 se nos dice que Abraham era profeta. There were many who heard Abraham preach. Así que muchos escucharon a Abraham predicar. Of course, Moses was a preacher. Y por supuesto Moisés fue un predicador. The first 5 books of our Bible record sermons by Moses. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia registran sermones de Moisés. All of the Old Testament prophets were preachers. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron predicadores. Isaiah, Jeremiah, Isaías, Jeremías, Ezekiel, Jonah, Ezequiel, Jonás, Amos, Haggai, Malachi. Amós, Malaquías. ¿Quién me faltó? All of them proclaimed messages from God to the people of God. Todos ellos proclamaron un mensaje de Dios para la gente. When you look in your Bible to Mark 1, Vamos a ver en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 1. and we read verse 4. Leamos el versículo 4. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. John is associated with baptism. Juan está asociado al bautismo, That's his name. y así es su nombre, Bautista. He was a Baptist, Él era bautista, but he was a preacher. pero era un predicador He proclaimed God's gospel. y proclamó el Evangelio de Dios. When we look at Jesus, Cuando vemos a Jesús, the purpose for his coming was to die on the cross and rise from the dead on our behalf.
El propósito de su venida fue morir en la cruz y resucitar de nuevo para nuestro bien. But during his life, he made a priority of preaching. Pero durante toda su vida él hizo como prioridad la predicación. So we read in Mark 1, verse 14 and 15. Así que leemos en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. After he was baptized, Y después de que fue bautizado he triumphed over Satan y de que triunfó sobre el pecado, and began a ministry of preaching. comenzó su ministerio de predicación. When we read verse 38 and verse 39, Cuando leemos el versículo ahí mismo en Marcos 39, 38 y 39, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesus demonstrated the power of the kingdom of God. Jesucristo demostró el poder del reino de Dios. And those miraculous powers validated the truth of his preaching. Y aquellos poderosos milagros validaban el ministerio de Jesucristo. Let's look over to Luke chapter 4. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 4. And we read verse 18 and 19. Versículos 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luke tells us of this sermon that Jesus preached in Nazareth. Lucas nos dice sobre este sermón que predicó Jesús en Nazaret. Jesus preached from his Bible. Jesús predicaba desde su Biblia. And he explains himself and his ministry in terms of Old Testament prophecy. Y él explicaba su ministerio y su persona en los términos del Antiguo Testamento. He has been anointed to preach. Él había sido ungido para predicar el Evangelio. And we find other sermons by Jesus in the Gospels. Y nosotros encontramos otros sermones de Cristo en los Evangelios. We're all familiar with the Sermon on the Mount. Todos conocemos, tenemos familiaridad con el Sermón del Monte. But turn to Matthew 7. Vayamos a Mateo capítulo 7. And in verse 28 and 29, we read the reaction of the people to Jesus' preaching. 28, 29. Versículos son 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesus amazed the people Jesús hacía que la gente se asombrara by what he said por lo que decía and the way he said y la what he manera said. en que decía las cosas. He spoke with power and authority. Él hablaba con poder y con autoridad. The power of the Holy Spirit, El poder del Espíritu Santo the authority of the Word of God. y la autoridad de la palabra de Dios. There were those who were sent to arrest Jesus. There were those who what? There were police who were sent to arrest Jesus. Fueron enviados algunos policías a arrestar a Jesucristo, sí. And they returned without Jesus. Y ellos regresan pero sin Jesús. What was their excuse? ¿Y cuál fue la excusa que les dieron? Have you ever heard this man preaching? ¿Han oído ustedes cómo predica este hombre? No one has ever talked the way this man talks. Nadie ha hablado jamás como este hombre habla. When Jesus is in the courtroom of Pilate,
Cuando Jesús está ahí en la corte frente a Pilato, he tells him, I have come into the world to bear witness to the truth. él dice, yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. What is bearing witness? ¿Y qué es dar testimonio? It is to declare the words of God. Es declarar las palabras de Dios. And witness is a special word of the courtroom. Y el testimonio es una parte especial de la corte. When you hear a witness in the courtroom, you're responsible for that testimony. Cuando alguien da testimonio en una corte, es responsable por ese testimonio. Those who hear our preaching are being given a witness. Aquellos que escuchan nuestra predicación están escuchando nuestro testimonio. Now they are responsible to God for the things that they've heard. Y ahora ellos son responsables ante Dios por las cosas que han escuchado. We have a very serious job to do. Así que tenemos una tarea muy seria que realizar. Jesus was a preacher. Jesús era un predicador. John the Baptist was a preacher. Juan el Bautista, un predicador. The Old Testament prophets were preachers. Los profetas del Antiguo Testamento eran predicadores. Moses was a preacher. Moisés era predicador. Abraham was a preacher. Abraham era predicador. Noah was a preacher. Noé era predicador. And when Jesus sent out his apostles, he sent them out as preachers. Y cuando Jesús envía a sus apóstoles, Él los envía como predicadores. Here we look at Mark 3, verse 14 and 15. Ahora vamos a Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Brothers, when we are faithful to this word, we attack the powers of darkness. Hermanos, cuando nosotros somos fieles a esta palabra, nosotros estamos dando un ataque al enemigo. Notice Jesus' words in Acts 1, verse 8. Notemos las palabras de Cristo en Hechos 1, verso 8. Here the resurrected Lord is speaking to his apostles. Aquí está el Señor resucitado hablando a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. All the people of the world are to hear the witness of the gospel. Toda la gente del mundo debe escuchar el testimonio del Evangelio. And preaching was the priority of the apostles. Y la predicación era una prioridad para los apóstoles. That's what we have in our Bibles. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. The Word of God proclaimed to us by the apostles. Esto es lo que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios proclamada para nosotros por los apóstoles. A record of their preaching, Los registros de sus predicaciones, their teaching, sus enseñanzas to direct us as disciples of Jesus. para dirigirnos como discípulos de Cristo. So when we turn to Acts 2, Cuando vamos entonces a Hechos 2, what do you expect to find the apostles doing? ¿qué esperaríamos ver a los apóstoles haciendo? We won't be surprised. No deberíamos sorprendernos. They're preaching. Están predicando. Notice Acts 2, verse 14. Vayamos a Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Peter lifts his voice. Él levanta su voz. He didn't have a microphone. No tenía micrófono. And he declares
Y él declara, and he says, listen to my words. les dice, escuchen mis palabras. And he opens up his Old Testament. Y lo que hace es abrir su Antiguo Testamento And he preaches from Joel, y predica del profeta Joel 2 Samuel 7, y de 2 de Samuel 7 Psalm 110, y del Salmo 110 Psalm 16. y del Salmo 16. There are many who say Acts 2 is all about the gift of tongues. Algunos creen que Hechos 2 solo se trata del don de lenguas, Read the text. pero lea el texto. What are you reading? ¿Y qué es lo que usted está leyendo? You're reading a sermon. Está leyendo un sermón. You're reading apostolic words. Está leyendo palabras apostólicas. And what are the apostles talking about? ¿Y de qué están hablando los apóstoles? Jesus Christ, De Jesucristo, the crucified, el crucificado, resurrected, resucitado, exalted, exaltado, enthroned, entronado, Lord of lords and King of kings. Señor de señores y Rey de reyes. The resurrection La resurrección is the focus of apostolic witness es el enfoque de la predicación apostólica, in fulfillment of Old Testament revelation. como cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. When we come to Acts chapter 3, Y cuando vamos a Hechos capítulo 3, we find John and Peter being used by Jesus to heal a lame man. vemos a Pedro y a Juan usados por Dios para sanar a un hombre. That became the opportunity for preaching. Y eso se volvió una oportunidad para predicar. Notice what Luke tells us in chapter 4 and verse 2. Notemos lo que anota Lucas, el escritor de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. The preaching of the resurrected Christ was opposed. Hubo oposición a la predicación del Cristo resucitado. And again, the Jewish authorities, the Sanhedrin, opposed the gospel. Y entonces los judíos, el Sanedrín, se oponía al Evangelio. We read verse 18 to verse 20. Veamos los versículos 18 al 20, ahí en el capítulo 4 de Hechos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop preaching. No podemos dejar de predicar. In season, out of season. A tiempo y fuera de tiempo. When the preaching is received and appreciated, Así como cuando la palabra, la predicación es recibida y apreciada, when the preaching is rejected and opposed, cuando el predicador es rechazado y sufre oposición, that does not change our responsibility. eso no cambia nuestra responsabilidad. And brothers, it does not change our message. Y eso, hermanos, no debe cambiar nuestro mensaje. Nor does it change the method by which we Y communicate the tampoco debe message. cambiar el método por el cual nosotros comunicamos este mensaje. We're preachers. Nosotros somos predicadores. What a noble calling Qué llamado tan noble. to think Jesus was a preacher. Pensar, Jesús era un predicador, Moses was a preacher. Moisés un predicador Abraham y was a preacher. Abraham un predicador. I'm a preacher. Y soy yo un predicador. What a privilege. Qué gran privilegio What a responsibility. y qué gran responsabilidad. We cannot stop
preaching. Así que no podemos dejar de predicar. So when Luke describes what the apostles are doing, we read his words in verse 33, Acts 4:33. Entonces cuando Lucas aquí en Hechos describe el ministerio apostólico, lo vemos en Hechos 4:33. Hechos 4:33 que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Once again, more opposition. Y una vez más oposición. Peter is thrown into prison. A Pedro lo ponen en la cárcel. And there is opposition to the preaching. Y hay oposición a la predicación. When he is released from vez- prison, he continues to preach. Y una vez que lo liberan de la cárcel, continúan predicando. We read in verse 42 of chapter 5, En el 5:42. capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. So Satan begins to realize persecution is not going to shut these men up. Ahora, He's not going to stop preaching by La- persecution. lo que debían darse cuenta es que no, la persecución no iba a parar So he changes el his ministerio de la strategy. predicación. Pero ellos cambian. And we need to pay attention at this point. Y nosotros tenemos que prestar atención en este momento. Most of us are not under direct persecution, La mayoría de nosotros no estamos bajo una persecución directa, but Satan will tempt us the way he now tries to tempt the apostles. pero ahora Satanás va a intentar tentarnos de la manera que tentó a los apóstoles. He will distract you with other good things. Él va a intentar distraernos de esta tarea principal con otras cosas buenas. Notice chapter 6, verse 1 to 4. Ahora veamos lo que dice Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. The apostles realized the importance of caring for the widows. Los apóstoles reconocieron la importancia de cuidar a las viudas, But they also realized that could distract them from preaching. también se dieron cuenta que tal cosa podría distraerlos de la predicación. So we see the birth of deacons, Y aquí entonces vemos el nacimiento de los diáconos, because caring for the poor is an important gospel ministry. porque cuidar de los pobres o necesitados es una importante tarea del Evangelio, But we must give priority to preaching. pero debemos darle prioridad a la predicación. And so the apostles devote themselves to prayer and to the ministry of the word. Así que los apóstoles persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra. And what is the result? Y veamos el resultado en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. The word of God kept on spreading. La palabra de Dios crecía. Pay attention to that phrase when you read the book of Acts. Pónganle atención a esa frase cuando estén leyendo el libro de los Hechos. The word of God. La palabra de Dios. It becomes one of the characters
in the story of Acts. Esto es como que se volviera uno de los personajes en toda la historia de los hechos. The Word of God does things. La palabra de Dios hace cosas. The Word of God is active. La palabra de Dios es activa. And when we are faithful to the Word of God, God is at work. Y cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, Dios está actuando. Of course, we come to the Apostle Paul. Y por supuesto llegamos al apóstol Pablo. How does he summarize his ministry when he was in Ephesus? ¿Cómo él resume su ministerio cuando él llega a Éfeso? We read his words in Acts 20, Leemos sus palabras en Hechos capítulo 20, reading from verse 18 to 21. 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Notice how many words Luke uses to describe preaching. Notemos cuántas palabras usa Lucas para describir la predicación. You see again in verse 24. Miremos en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. And again, verse 25. Y ahora veamos el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Again in verse 27. Y una vez más en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Paul, what were you doing in Ephesus? Pablo, ¿qué estás haciendo en Éfeso? He's preaching. Está predicando. In homes, in gatherings, En los hogares, en reuniones, to anyone who has an ear. a cualquiera que tenga oídos. When he writes his last letter in 2 Timothy, Cuando él escribe su última carta, la segunda carta a Timoteo, he looks back over his life. él mira hacia atrás, hacia su vida, And he summarizes his identity and that to which he has devoted himself. y él hace un resumen de su identidad y de lo que ha sido su labor. In chapter 1, verse 11 of 2 Timothy. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. When we leave the pages of our Bible, we can look at church history. Cuando nosotros vemos las páginas de nuestra Biblia, estamos viendo la historia de la iglesia. You will discover that every powerful movement of the Spirit was also joined with powerful preaching. Y lo que dije es, tanto en la Biblia como en la historia vemos que todo movimiento poderoso del Espíritu Santo ha sido basado en la predicación de la palabra de Dios. So we look at the history of the church, Y veamos la historia de la iglesia. and we see the Reformation, Y vemos la época de la Reforma Protestante, powerful preaching of the Word, predicación poderosa de la palabra, the Great Awakening in the United States, el gran avivamiento en los Estados Unidos and other revivals that we have experienced in our part of the world. y otros avivamientos que hemos experimentado en nuestra parte del mundo. All of those historical events are characterized by powerful preaching. Todos esos eventos históricos se han caracterizado por la predicación de la palabra de Dios.
That's what Costa Rica needs. Y eso es lo que Costa Rica That's what the necesita. church in Costa Rica needs. Eso es lo que la iglesia en Costa Rica necesita. It needs you Y los necesita a ustedes, to be faithful to this word, que sean fieles a la palabra de Dios, to preach it, predicarla, teach it, enseñarla, explain it, explicarla demonstrate, y demostrar. preach the word. Predica la palabra. So we've seen the priority of preaching in the history of God's people. Así que hemos visto la prioridad de la palabra de Dios en la historia del pueblo de Dios. We could look at the priority of preaching in the life of God's people. Y ahora veamos la prioridad de la predicación en la vida del pueblo de Dios. Not only are we responsible as individual men who are preachers, No solo somos responsables individualmente como predicadores de la palabra, but the community of God's people is responsible for the communication of the gospel. sino que la comunidad, el pueblo de Dios, es responsable de la predicación del Evangelio también. Paul tells us the church is the pillar and the support of the truth. El apóstol Pablo nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Peter tells us that as a church, we are responsible to proclaim the excellencies of our God. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros como miembros de la iglesia somos responsables de anunciar las maravillas, las excelencias del reino de Dios. There is no other institution authorized to preach the gospel. No hay otra institución autorizada para la There is no proclamación other- de la palabra. There is no other people who have the responsibility for the word of God. Y no hay otro agente, sino el pueblo de Dios que tiene la responsabilidad sobre la palabra de Dios. That is our responsibility as the church. Es nuestra responsabilidad como iglesia. And if the church does not assume this responsibility, Y si la iglesia no asume esta responsabilidad, the gospel will not be preached. no se predicará el evangelio. This truth will be buried under other distractions. Esta verdad será sepultada debajo de algunas otras distracciones. As a church, the people of God are responsible for the preaching of the word. Como iglesia, como pueblo de Dios, somos responsables de la predicación de la palabra de Dios. We are to give ourselves to prayer and the ministry of the word. Nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación y a la oración. Look with me at Romans 10, verse 13, 14. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? We are to be men given to the preaching of the gospel. Debemos ser hombres dedicados a la predicación del Evangelio. Because without preachers, men will not hear the gospel. Porque sin predicadores la gente, los hombres, no oirán el Evangelio. And if they do not hear the gospel, they will not call upon the Lord for Y salvation. si no oyen el Evangelio, no invocarán el nombre de Dios, el nombre del Señor para salvación. We must do the work of the evangelist, as Paul tells us in 2 Timothy. Debemos 4:5. hacer la labor de evangelista, como le dice Pablo a Timoteo. And as pastors, we must preach the full counsel of God. Y como pastores debemos predicar todo el consejo de Dios. Again, we look at Paul's words to Timothy. Veamos otra vez las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, Timoteo 4, versículo 13 al 16. 1 Timothy 4, 13 to 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Devote yourself to this work. Ocúpate en estas cosas, dedíquese a ello. Labor hard at being the best preacher you can be. Trabaje duro para ser el mejor predicador que usted pueda. We don't need lazy pastors. No necesitamos pastores vagabundos. We don't need incompetent preachers. No necesitamos predicadores incompetentes. That doesn't mean that you are perfect as a preacher. You're what? Perfect, that you're mature. Eso no significa que usted como predicador es perfecto o tiene que ser perfecto. You are to grow and improve as a preacher. Debemos ir creciendo y mejorando como predicadores. If you labor in a church for many years, Si usted ha estado sirviendo al Señor en una iglesia por muchos años, your people should be able to say that you are a better preacher now than you were when you first began. su gente, su iglesia debería poder decir que usted es mejor predicador ahora que antes. Because if you're improving as a preacher, Porque si usted está mejorando como predicador, they are improving as hearers. ellos también estarán mejorando como oyentes. And together you are upholding the glory of the gospel. Y juntos estarán sosteniendo la gloria del Evangelio. So Paul tells Timothy in 2 Timothy 4, verses 1 to 5. Así que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. When you are preaching to a group of people, Cuando usted está predicando a un grupo de personas, when I preach to a group of people, cuando yo le predico a un grupo de personas, I remind myself of what Paul says. yo procuro recordar a mí mismo lo que el apóstol Pablo dijo aquí. I preach in the presence of Christ. Yo predico en la presencia de Jesucristo. That's how Jesus is presented in Revelation 1. Y así es como Cristo es presentado en el Apocalipsis capítulo 1, in the midst of his lampstands. en medio de los candeleros. I am with you until the end of the age, he tells us in the Great Commission. En la Gran Comisión Él nos dijo, estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. When I open up Jesus' words, Cuando abro las palabras de Jesús, Jesus is listening too. Jesús está también oyendo. He's watching how I feed his sheep. Él está observando cómo alimento las ovejas. Preach in the presence of Christ. Prediquen en la presencia de Cristo. Preach the word. Prediquen la palabra. Brothers, we must resist the temptation to neglect the priority of preaching. Hermanos, tenemos que resistir la tentación de ser negligentes en darle esta prioridad a la palabra de Dios. The words preached, preaching, proclaim
are used over 100 times in the New Testament. Esas palabras, predicar, proclamar, anunciar, son usadas más de 100 veces en el Nuevo Testamento. The New Testament uses 33 different verbs for preaching. Y dice que el Nuevo Testamento usa 33 diferentes verbos para referirse a la predicación. Anyone who reads their Bible with any honesty has to conclude this book is meant to be preached. Cualquiera que vea la Biblia con ojos sensatos tendrá que decir, este libro es un libro para ser predicado. And so Satan will oppose you. Y entonces Satanás se va a oponer a ustedes. Sometimes very directly. Algunas veces muy directamente. The dragon empowers the beasts. El dragón es el que le da el poder a las bestias. There are brothers and sisters in the world today who hear the word of God under threat of persecution. Hay hermanos nuestros en el mundo que escuchan la palabra de Dios bajo amenaza de persecución. But Satan will also entice us with the seductive deceptions of Babylon. Pero Satanás también va a querer engañarnos, seducirnos con sus trampas de Babilonia. Worldly thinking, Pensamiento mundano, the world's agenda, la agenda que el mundo tiene, will tempt us to compromise our preaching. o nos pone la tentación de comprometer esa predicación. And not only the content of our message, No solamente el contenido de nuestro mensaje, but the method of communicating this message. sino el método que usamos para comunicar ese mensaje. We live in the United States in modern Corinth. Nosotros en Estados Unidos vivimos en el Corinto moderno. We read what Paul tells the Corinthians in 1 Corinthians 1, 21 to 24. 1 Corintios capítulo 1, del 21 al 24, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del Evangelio, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Notice verse 21. Presten atención al versículo 21. The message is to be preached. El mensaje debe ser predicado. Now, the church in Corinth had a lot of problems. La iglesia en Corinto tenía bastantes problemas. And one of the problems they had was with Paul's preaching. Y uno de los problemas que tenían era con la predicación, la forma de la predicación del apóstol Pablo. They didn't think he was a very good preacher. Ellos no creían que él era muy buen predicador. You see, in Corinth, if you wanted to take your girlfriend out for a date, you wouldn't go to a movie. Vean, en Corinto, si usted quería sacar a su novia un día, ustedes no iban al cine. This is going to sound strange, maybe. You would take her to listen to a lecture, Usted la llevaba a escuchar un orador, to a public speaker. algún orador público. These were the Hollywood A-list actors of Corinth. Y esa es una de las cosas que caracterizaba esa cultura en Corinto. They would be machismo men, you know, Había machismo, handsome, hombres guapos, muscular, musculosos como nosotros really smart. y muy inteligentes. They were trained in classical rhetoric, Ellos estaban entrenados en la retórica clásica and they would use techniques
in their speeches. Y usaban ciertas técnicas en su manera de hablar. And people would listen to their speaking the way you watch football. Y la gente estaba atenta a esas, se puede decir, conferencias o así, o la manera en que ellos hablaban, así como ustedes pueden ir a ver un partido de Oh, fútbol. did you see how he blocked that goal? ¿Vio cómo le dio a la bola? In Corinth, did you hear how he made that alliteration? Ahí sería, ¿usted vio cómo hizo esa, que pudiéramos decir esa palabra extraña? Bueno, esa manera de hablar. And they would keep score as they listened to the preacher, Y de hecho dice que tomaban nota, following the structure of his speech, siguiendo la estructura de su discurso. the literary and rhetorical techniques. Todas las técnicas literarias. And when Paul spoke, Y cuando Pablo habló o hablaba, he got a low score. no tenía muy buena calificación. He was not very big and handsome. No era ni muy alto ni muy guapo. He probably had bad eyes. Y tal vez hasta ojos desagradables. He'd been beaten up so much, he was Había sido tantas veces really ugly. azotado tantas veces que tal vez hasta deformado, así que era feo. And he would get so excited when he spoke. Y entonces no se emocionaban con él. And he would say, first of all, Y él les dice, primero que todo, and the listener, first of all. y ellos ponían atención, primero que todo, ¿qué? And he would get so excited, he would never say, second of all. Y él estaba tan entusiasmado que nunca llegaba al segundo punto. That was messy, Paul. Eso era un desastre para ellos. That's not good speaking. Eso no es una manera, no es buena oratoria. You need to learn how to be an orator. Usted necesita saber cómo es ser un buen orador. They didn't like the way Paul communicated. A ellos no les gustaba la manera de comunicación de Pablo. So Paul says, it's the foolishness of preaching preach. Y Pablo entonces decía, es la locura de la predicación. They had a hard time with the content of the message Ellos tenían problemas con el contenido del mensaje, because it talks about the king who gets crucified. porque se trata del rey que fue crucificado. That's offensive. That's Eso es scandalous. ofensivo. So you've got a message that seems foolish to the Corinthian culture, Así que tenemos un mensaje que parece una locura a la cultura de Corinto, and you've got a method of communicating which seems foolish to the Corinthian culture. y detrás de eso tenemos un método de comunicar ese mensaje que parece una locura a los corintios. And by the looks of all of you, Y al verlos a ustedes aquí, most preachers are pretty ugly. la gran mayoría de los predicadores son feos. Ustedes. They. There are a lot of people today who are telling us, stop preaching. Hay gente que nos va a decir, dejen de predicar. You're not attractive enough. Usted no tiene suficiente atractivo. We want a different method. Necesitamos un método diferente. Show us a movie. Enséñenos una película. Sing us a song. Cántenos una canción. Dance us a O dance. bailenos un baile. Give us some puppets. Atráiganos unas marionetas. Just stop this authority and truth speaking to the conscience. Stop that. Deje de esa manera de predicar con esa autoridad y tan dirigido a la conciencia. So we hear a lot of people criticizing preachers. Así que escuchamos a muchos criticando a los predicadores. Brethren, sometimes we deserve to be criticized.
Y hermanos, a veces nosotros merecemos ser criticados. because sometimes we come to the pulpit and we have not prepared. Porque algunas veces llegamos al púlpito y no hemos preparado bien. We have not done the hard work at our desk before we come to the pulpit. No hemos hecho ese duro, fuerte trabajo en nuestro escritorio antes de llegar al púlpito. And we become storytellers, Y nos volvemos gente que cuenta historias. stand-up comedians. Y es como comediantes de estos que se hacen famosos. And the people say, oh, that was funny. Y la gente dice, estuvo entretenido, gracioso. That was entertaining. Estuvo entretenido. And Paul says, no, no, no. Y el apóstol dice, no, Preach the word. predica la palabra. Speak to the conscience. Hábleles a la conciencia. Call your hearers to repentance Llame a sus oyentes al arrepentimiento and summon them to put their faith in Jesus Christ y llévelos a poner su fe en Jesucristo and to escape the wrath of God. para escapar de la ira de Dios. Serious business Gente que seriamente escuche. for serious men Mensaje serio para gente seria with a serious stewardship. que ejerce una mayordomía seriamente. It is required of stewards to be faithful. Se requiere del mayordomo que sea fiel, que sea hallado fiel. How do you know if you are being successful in the ministry? ¿Cómo va a saber usted si usted está siendo exitoso en su ministerio? Be faithful. Sea fiel. No matter your church is small or big. No importa si su iglesia es pequeña o grande. No matter if you get invitations to speak here or there. No importa si a usted lo inviten a predicar aquí o allá. Be faithful. Sea fiel. Here is your success. Aquí está su éxito. On that day, En aquel día, when you stand before Jesus donde usted esté frente a Jesucristo and he looks at you y Él le ve a usted and he says, y Él le diga, well done, good and faithful servant. bien, buen siervo y fiel. Enter into the joy of your master. Entra en el gozo de tu Señor. Amen. Amén. Vamos a orar. Dios bendito, te alabamos y te damos gracias por responder nuestras oraciones, porque hemos suplicado que tu Espíritu Santo viniera sobre el expositor y sobre los que escuchan. Y hemos percibido tu presencia y hemos escuchado tu voz. Que esa tu voz transforme nuestras vidas y ministerios. Para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias. Thank you, brother.